Le damos la bienvenida en este sentido y para profundizar en estos debates a César Trejo. Él es veterano de guerra y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo te va, César? Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Bien, acá repasando lo que publica Agenda Malvinas, que es lo que publicó en realidad Mercopress, que tiene que ver con la presencia de Cameron en las Malvinas y que el título tiene que ver con volver sobre el acuerdo Faraday-Duncan. No nos sorprende, pero lo están anunciando, bueno, y ya tan rápido, ¿no? Asumió Milei en diciembre y bueno, están buscando afianzar la presencia colonial en las Malvinas. Bueno, sí, eso lo vienen haciendo desde siempre, sobre todo desde que Gran Bretaña en el 1970, con las 4 exploraciones que hicieron desde la Universidad de Birmingham, el llamado Informe Griffith, y en el 1975-76 la expedición Shackleton, cuando se evaluaron que en el Atlántico Sur existe una enorme riqueza hidrocarburífera, pesquera, polimetálica y demás, a partir de ese momento se terminó cualquier tipo de negociación. No fue la guerra la que interrumpió, sino que los británicos decidieron en ese momento tomar un rumbo y provocar luego un conflicto que para inculpar a la Argentina. A partir de ese momento, los británicos tienen políticas de largo aliento, como la tienen todas las potencias en el mundo, los que definen sus políticas a mediano y largo plazo. La Argentina no tiene eso. La Argentina tiene una clase dirigente que pareciera haber estado sometida a las ideas de Carlos Escudé cuando dijo que somos un Estado débil, un Estado periférico. El realismo periférico. El realismo periférico, exactamente, el realismo de los estados débiles, donde debemos acatar el orden internacional y, como somos una potencia de tercer orden, someternos a los dictados de las grandes potencias. Esto es lo que, en definitiva, viene a expresar descarnadamente este gobierno en la actualidad, manifestado en campaña cuando el actual presidente decía que su gran ídolo político era Margaret Thatcher, Winston Churchill o Ronald Reagan. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, yo creo que no se puede enfrentar desde la retórica vacía. Yo recuerdo hace un par de años cuando Carmona, con quien siempre he tenido un excelente diálogo, fue a Bruselas, al Parlamento Europeo, para defender la posición argentina y ver si el Brexit podía favorecer la posición nuestra en la Unión Europea. Mientras él estaba en Bruselas, la secretaria de Minería de la Nación estaba reunida en la Cámara Argentino-Británica para ofrecerle más oportunidades de negocios al capital británico, como si no tuvieran prácticamente la explotación de todos los recursos mineros en la Argentina las empresas que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Es decir, todos estamos en claro que acá vuelve esa idea de la teoría de la seducción de los Kelpers, que no es un invento ni siquiera de Menem, es un tema que vino de la NUCE cuando se firmaron los acuerdos bilaterales y la Argentina le dio toda la cooperación, construyendo el aeropuerto, poniéndole líneas aéreas del Estado a disposición, mandándole maestras, GAC, YPF, etcétera. Luego, continuada por Martínez de Hoz en los 70, durante el gobierno del proceso de reorganización nacional, con 4 viajes que hizo a Londres, luego recuperado también por uno de los colaboradores que tenía Martínez de Hoz en Londres en el exilio, sí, que era Guido Di Tella, ya puesto a canciller, y luego retomado por Macri durante su gobierno, y ahora no cabe duda que la línea principal de acción va a ser, obviamente, recuperar esas colaboraciones que no tienen ningún beneficio para la Argentina y sí permiten la consolidación de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Y no se enfrenta desde la retórica. Por eso nosotros estamos proponiendo que en vez de mejor que decir es hacer, y lo que hay que recuperar es una política que afecte los intereses británicos, es decir, que
encarezcamos los costos de la ocupación, porque fijarnos simplemente en las declaraciones de ocasión no nos va a servir de nada. Por más que seamos la mejor declaración en Naciones Unidas o ante los medios, ante la visita de el canciller británico a las Malvinas, no vamos a recuperarlas de esa manera. Hay que hacer esas declaraciones, pero son necesarias pero insuficientes si no van acompañados de una política integral. ¿Y cuál es esa política? Recuperar la capacidad disuasiva del sistema de la defensa nacional, aplicar la ley 26.206 de enseñanza de Malvinas de manera transversal y en todas las materias y en todos los niveles, desde la perspectiva constitucional, y por supuesto formar a los funcionarios de los 3 poderes del Estado, como hay una ley, la 27671, pero lamentablemente este gobierno puso para coordinar esa tarea a un tal Facundo Rodríguez, que es un funcionario que ha estado en todos los gobiernos, el de Macri, el de Alberto Fernández, y el actual lo ha ratificado. Y cuando hay un funcionario que se dedica al tema Malvinas y que subsiste durante todos los gobiernos, a uno le empiezan a preguntarse si no tiene la anuencia de la embajada británica, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer una serie de políticas de Estado. ¿Cómo nos oponemos a los planes de entrega, de desmalvinización, de subordinación a la estrategia británica? Bueno, teniendo una estrategia desde el campo nacional y popular y llevándola adelante, no satisfaciendo esa necesidad espiritual del pueblo argentino, que además tiene jerarquía constitucional, con palabras huecas o vacías, o pidiendo dureza en las palabras cuando lo que hay que tener es dureza en los hechos, ¿no? César, buen día, acá te saluda Leila. Buen día, Leila. Te quería consultar, por la visita de la embajadora británica también a Ushuaia. Fue a los pocos días de que el gobernador declarara a Cameron como persona no grata. ¿Qué opinas de estas provocaciones por parte de la embajada? Bueno, a ver, uno de los objetivos fundamentales de la permanencia de los británicos en Malvinas es justamente por su proyección hacia la Antártida. Esto ya lo había dicho Perón en los años 50 del siglo pasado, digamos, cuando hacía esa broma. Dice, hablé con el embajador británico sobre la Antártida y me dijo que ellos ya tenían las Malvinas y que por lo tanto la Antártida era británica. Y dice, esto me hace acordar a aquel que me robó el perro y al día siguiente me vino a pedir la correa. Y decir, Malvinas y Antártida son una única unidad geopolítica, así la conciben los británicos, así lo adivinó Perón, y nosotros debemos ser consecuentes, porque uno de los objetivos fundamentales justamente es su proyección en la Antártida y la pelea que se viene cuando venza el Tratado Antártico. Entonces, más que provocaciones, nosotros deberíamos tomar esto como una advertencia clara de que la Argentina tiene que tener verdaderas políticas de Estado, y esas políticas de Estado es defender el interés nacional, y no es posible defender el interés nacional cuando estamos desarmados material y espiritualmente. Hay que recomponer las fortalezas nacionales, y eso primero es espiritual, por eso es tan importante dar las batallas culturales y educativas. Luego también es material, no solamente el sistema de la defensa, sino también afectar los intereses. ¿Cómo puede ser posible que los mismos que usurpan una tercera parte del territorio, donde está incluida la Antártida, porque esa es la amenaza real, nosotros le favorezcamos todos los negocios petroleros, mineros, alimentarios y el tema de la deuda? Lo mínimo, lo básico, el sentido común indica, cualquier país que se aprecie de ser y que tenga un mínimo de dignidad, es al invasor de un tercio de tu territorio no le podés dar la cartera de negocios estratégicos que tienen los británicos en la Argentina. De hecho, para poner el bisturí, ¿no?, en un tema complejo, la empresa que está desarrollando la exploración petrolera en Mar del Plata es la que está también explorando en Malvinas. Bueno, Equinor, a quien se le ha concedido, es Noruega, socia en todo el proceso
de explotación offshore en la cuenca Malvinas Norte, que es la cuenca disputada, pero luego Macri, en el año 2018, principio de 2019, le otorgó en la cuenca Malvinas Oeste y en la cuenca Austral a Equinor, cuando había sido la CEO de Equinor, la actual CEO de Equinor, la que había diseñado el plan de explotación petrolera para los isleños. Claro. Y en estos momentos la empresa Navitas Limited, que es una empresa israelí, es la que compró gran parte del paquete accionario de Rockcopel. Entonces, bueno, la Argentina se para en la actualidad con el actual gobierno en el eje anglo-norteamericano-israelí, cuando son lo único que vienen a hacer esas potencias es saquearnos, porque hoy no estamos como hace un siglo atrás, donde, bueno, como describía Scalabrini Ortiz, las empresas de agua, de luz, los seguros, los fletes, la compra de la producción argentina eran todas británicas. Hoy no nos compran, hoy nos compran los chinos, nos compran los brasileños, nos compra el Asia-Pacífico. Entonces, ¿qué sentido tiene alinearse automáticamente con aquellos que lo único que vienen a hacer es depredar y saquear las riquezas a precios vil? Y eso no genera trabajo, no genera industria, no genera riqueza. La Argentina no es un país que le falten dólares, sino que esos dólares están saqueados. Es decir, la Argentina no es un país pobre, es un país saqueado, ocupado territorialmente, y en esa conciencia nosotros tenemos que enfrentar y tener un proyecto nacional de desarrollo de la Argentina. Te planteo, César, lo de Mar del Plata, porque lo he debatido con funcionarios que yo les decía, a ustedes, digamos, hay planteos que tienen que bancarse, que se hagan, porque era más fácil discutir con Greenpeace el tema ecológico en la exploración en Mar del Plata y no con una posición nacionalista que decía, che, vos acá estás acordando con una empresa que es la que nos está robando y saqueando en el sur. Y que fue denunciada por muchos funcionarios, me acuerdo, ¿no? de Filmus, de Carmona, que durante el macrismo señalaban esto, pero después cuando estaban en funciones lo dejaron de hacer. Me parece que lo que hace falta es también revisar las posiciones de los gobiernos que se decían nacionales populares y que en el tema Malvinas han tenido una retórica alta, pero que después se acordaban con los ingleses, sobre todo, vos decías, en el entramado minero argentino. Sí, además de que esos gobiernos también hicieron una profunda política desmalvinizadora en lo cultural y en lo educativo, porque la victimización, toda la desmalvinización progresista fue atroz para los veteranos, pero también para las generaciones de argentinos y argentinas que se educaron en la posguerra. Todavía hay una profunda desmalvinización educativa. Todavía es imposible en las escuelas de la provincia de Buenos Aires poder llevar, cumplir con la ley y con la Constitución de educar a los pibes y las pibas bonaerenses en tema, y así en la mayoría de las provincias. Entonces, no se puede ser malvinero en la retórica y después cuando ejecutas políticas sos desmalvinizador, como tampoco se puede reivindicar, como lo está haciendo, por ejemplo, la actual vicepresidente que creó Eso te quería preguntar, la figura de Villarruel, porque lo ha nombrado a Casanseu en el Senado. Me imagino que para el 2 de abril algo de cotillón van a querer construir. ¿Cómo pega esto en el ámbito de los veteranos, en el ámbito de Malvinas? Bueno, a ver, hay parecen enfrentados, pero en resumen son complementarios. Desde, por ejemplo, las posiciones desmalvinizadoras del progresismo se ha intentado mostrar a la causa de Malvinas y a la recuperación de Malvinas y a la guerra como el último manotazo de ahogado del general borracho, a los veteranos de guerra, a los soldados que peleamos como pobres chicos de la guerra, víctimas de la dictadura, ligando Malvinas al proceso. Ahora, hay otra posición, la de Villarruel, por ejemplo, y demás, y de otros que dicen no, fue una gesta heroica, reivindican la acción de todos los niveles de soldados y demás, con lo que está muy bien. Ahora, después, eso lo ponen y lo alinean a un gobierno completamente cipayo y entreguista, pro-británico, pro-Thatcher. Entonces, es una contradicción de los términos. Ahora, aunque y de alguna manera usan la causa de Malvinas para reivindicar el proceso de reorganización nacional. Entonces, cuando uno lo ve, dice, al final los dos tienen una mirada muy parecida. El Cecín de la Plata, por ejemplo, es pro
procesista, y Villarruel también es procesista, porque ponen a Malvinas ligado al proceso. Cuando Malvinas, aunque haya sido en época de una dictadura, enfrentó objetivamente, concretamente a la Argentina, a las grandes potencias occidentales imperialistas y saqueadoras de nuestro país. Con lo cual ponía el término final del proceso en sus bases programáticas. Con lo cual hay que rechazar ambas posiciones porque, aunque parezcan contradictorias, son complementarias, son lo mismo y vinculan a Malvinas al proceso. Para nosotros Malvinas es la causa sentida por la inmensa mayoría de los argentinos, es la promesa de llevar adelante un proyecto de emancipación nacional de toda forma colonialista, y es la causa de la patria grande, donde todos los pueblos se anotaban, más allá de la cuestión de qué gobierno tuvieran, para venir a pelear a favor de la Argentina contra los gringos invasores. Esto es lo que debemos rescatar y esto es lo que debemos llevar a las nuevas generaciones. Así que hay un término muy interesante que dijo Rosana Google, la estudiosa más importante de las ciencias sociales de la causa de Malvinas, de la posguerra, y que decía la posición de los dictatoriales, tanto uno como otro son dictatoriales, no pueden ver otra cosa en Malvinas que o la defenestración del proceso o la reivindicación del proceso, pero ambos son dictatoriales y procesistas en su mirada. César, un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Chau. César Trejo, ahí pasaba, veterano de guerra, director del Observatorio Malvinas, Universidad Nacional de Lanús.